Entrando ya en la clave 20 y con la llegada de las elecciones municipales de mayo de 1991, se produjo un auténtico despliegue de propaganda electoral por parte de los partidos políticos que confluían a las mismas. Izquierda Unida y Partido Popular, que habían renunciado a tener representantes en las listas de JICU, no se van a presentar a estas elecciones municipales por la sección del Cuervo. Es algo que ya sabemos y que hemos comentado en la anterior clave. Ante la confusión que se estaba creando de cara a las elecciones municipales, en torno a si JICU se presentaba o no se presentaba, el mismo grupo político tuvo que emitir un comunicado escrito dirigido a la población en el cual afirmaba que sí se iba a presentar a los citados comicios de mayo. Entre la propaganda más destacada vamos a resaltar una octavilla, sobre todo por su claridad y su estilo directo, en la que se pedía el voto en un claro ejercicio de campaña electoral. Decía lo siguiente: el 26 de mayo nos jugamos nuestro futuro. Todos los pueblos votan a sus alcaldes. ¿Por qué vamos nosotros a votar al alcalde de otro pueblo? La única solución para el Cuervo es votar a JICU. Tu voto para tu pueblo, por el Cuervo, vota JICU. Junto con la entrega del programa electoral, JICU repartió un escrito en el cual se hacía referencia al único objetivo de la candidatura, que no era otro que la independencia. Es un escrito con una estructura muy clara y orientada, por supuesto, al objetivo ya señalado. Se comienza en el mismo poniendo en valor el momento histórico e inaudito para el Cuervo, para así destacar a continuación la marginación como una constante, ¿no?, en la relación entre el Cuervo y Lebrija, hasta terminar o finalizar y llegar a la propuesta del voto para JICU como una situación para la solución del Cuervo. Vamos a leer el escrito porque consideramos que es un documento fundamental para entender el momento en el que se encontraba la segregación y sobre todo la importancia vital que tenía este proceso electoral, estas elecciones municipales de mayo de 1991. Decía lo siguiente: una vez más volvemos a tener elecciones municipales, donde podemos elegir a nuestros representantes más directos. Pero no podemos pensar que estas elecciones son como todas, porque el pueblo del Cuervo se juega mucho en ellas, por la actual situación sociopolítica que estamos viviendo. Si el Cuervo ha estado siempre marginado y discriminado, esta situación ha empeorado mucho más en estos 3 últimos años. Y hemos visto cómo los servicios han ido disminuyendo, mientras en Lebrija se han mantenido e incluso han aumentado. Pero todo esto podemos cambiarlo nosotros, los ciudadanos del Cuervo, y podemos hacerlo votando a los cuerveños para que nos gobiernen, porque todos tenemos los mismos problemas y vivimos a diario con ellos. Por eso, nadie mejor que nosotros para resolverlos. No esperemos que nuestros problemas los solucionen desde Lebrija, porque eso no va a suceder nunca. Votando al Grupo Independiente de Cuerveños Unidos, podemos acabar con la actual situación de transitoriedad en la que vivimos y podemos acabar también con muchos años de olvido, porque así es como ha vivido nuestro pueblo. Nuestro futuro es nuestra segregación y así lo quiere el Cuervo, expresado mayoritariamente con las firmas ante notarios. Ahora estas firmas se tienen que traducir en votos para que podamos mirar al futuro con esperanza. Por todo esto, nos atrevemos a pedirte tu voto, el voto de un cuerveño para el Cuervo, por todo esto y por las generaciones futuras, para ofrecerles un futuro más digno y mejor. JICU también intentó captar fondos económicos para financiar la campaña electoral y los gastos derivados de todo este proceso. Aquí podemos utilizar la carta que el propio José González Zamora dirigió a una persona, a un colectivo desconocido por el mismo estado de conservación del documento, aunque sí sabemos que es una carta fechada a 8 de mayo y en la que se podía leer lo siguiente: pero la construcción de un pueblo no depende solo de unos cuantos, sino de todos que todos los esfuerzos y que todos estos esfuerzos vayan en la misma dirección, en la dirección del desarrollo y el progreso del Cuervo. Para que nuestro proyecto de construcción de un pueblo marche, es necesaria la aportación de todos. Y una de las más importantes y uno de los aspectos más importantes, decía en su carta José González Zamora, es la financiación, sin la cual
Todo lo demás no sería posible. Es por ello que nos atrevemos a solicitar su aportación económica para hacer del Cuervo una realidad construida sobre la base de los ciudadanos. Esta carta, como decíamos, la dirigió José González Zamora seguramente a varias personas y a colectivos, solicitando, como decíamos al principio, financiación para la propia campaña electoral y el proceso en sí. Estaba fechada y firmada a 8 de mayo de 1991. Otro documento que constituyó un pilar clave para el proceso de las elecciones municipales de mayo de 1991 y para la segregación en sí va a ser el propio programa electoral de JICU, del que vamos a destacar algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, hemos de mencionar el texto introductorio que aparece en dicho programa electoral y que recogía algunos aspectos como los que os vamos a leer a continuación. Decía lo siguiente: nos presentamos ante el Cuervo, nuestro pueblo, como una candidatura solo de cuerveños, personas de aquí, que no son marionetas de nadie y a las que solo les interesa una cosa: el Cuervo, sus problemas y sus soluciones. Vemos cómo se hace hincapié continuamente en la característica, ¿no?, de esta candidatura, que es que la forman personas al completo, ¿no?, pertenecientes al Cuervo. Decía o seguía el texto diciendo, ¿no? Y es que sinceramente pensamos que si nuestros problemas no los solucionamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Son ya demasiadas las veces que nos han prometido soluciones, que nos han prometido inversiones e incluso trabajo. Y al final siempre lo mismo, solo mentiras. Por eso pensamos que este es el mejor programa que puede presentarse en nuestro pueblo. Un programa desde el Cuervo, para el Cuervo y hecho por cuerveños. Un programa electoral basado en nuestra segregación, ya que ese es nuestro punto de partida para un futuro digno, lleno de esperanza, un futuro donde nos sintamos orgullosos de ser pueblo. Todas las cuestiones y problemas que se recogen en este programa podrían estar resueltas si el Cuervo tuviese un ayuntamiento. Se hace claramente mención al objetivo prioritario, que no es otro que la independencia y la constitución del pueblo del Cuervo en un municipio con ayuntamiento propio. Seguía diciendo el texto: un ayuntamiento dirigido y administrado por personas de nuestro pueblo, gente que vive con nuestros problemas a diario, que los sufren y padecen igual que cualquier otro cuerveño, igual que tú. Ahí está el estilo directo. Gente a las que tú conoces, a las que les preocupa lo mismo que a ti. Y no imposiciones hechas desde fuera o desde algún partido. Mientras aquí se hacía relación directa o referencia directa a la figura de Antonio Torres y evidentemente también al Partido Socialista del Cuervo. Mientras no tengamos, seguía diciendo el documento, nuestra segregación, nuestro ayuntamiento, estos problemas no se van a resolver nunca. Algún día todos tendremos que caminar solos y nuestro pueblo puede hacerlo ya. Nos hemos hecho mayores. El Cuervo necesita su segregación, de lo contrario nunca va a progresar. Y respaldando nuestro programa, presentamos por primera vez en la historia una candidatura formada solo por cuerveños. Volvemos otra vez a esa misma idea citada anteriormente. Personas independientes que están cansadas de ver a su pueblo maltratado y engañado. Personas que su única aspiración política es que los hijos del Cuervo vivan con la misma dignidad que cualquier otra persona. Volvemos a esa idea del sentimiento de marginación que veíamos en las primeras claves, ¿no? Gente que creen en su pueblo, el Cuervo y su segregación. Por eso hemos llamado a este programa simplemente como lo que pretende ser: un proyecto de futuro para un pueblo. Y por lo tanto vamos a defender nuestra segregación ante cualquier institución para vivir con dignidad, pero necesitamos vuestros votos, porque cada voto será como un aliento de vida para el Cuervo. Después del texto introductorio, el programa electoral se organiza en torno a 6 grandes bloques que evidentemente no vamos a leer en su totalidad, pero sí vamos a destacar algunos aspectos fundamentales extraídos del mismo y que indudablemente son fundamentales para entender no solo lo que se va a vivir en esa campaña electoral de mayo de 1991, sino lo que va a ser el Cuervo en los primeros años como municipio independiente. Porque, bueno, parte de ese programa electoral van a ser las bases sobre las que se va a construir, sobre las que se va a cimentar el Cuervo y lógicamente la evolución del mismo en los primeros 10-15 años de su existencia. En el apartado de promoción económica y empleo,
destacaban las propuestas que iban en torno a la búsqueda y dotación de suelo industrial y de explotación al máximo del paso de la carretera por el pueblo del Cuervo. Se buscaba apoyar al máximo iniciativas locales para la instalación de pequeños negocios, gestionar el arreglo y la mejora de los caminos rurales, ¿no? Facilitar a la población la información sobre ofertas de trabajo existentes, no solo en la zona, sino en cualquier otro lugar. Y algo muy importante, el control de proyectos y las obras del PER con un sistema de rotación del peonaje agrícola y cualificado, creando una junta local de empleo en el Cuervo. En el apartado de obra, urbanismo y vivienda se abordaba la necesidad imperiosa del Cuervo de crecer, de ahí que se destacara, ¿no?, la necesidad de crear una política sobre urbanismo. Como primera medida se hacía hincapié en la necesidad de ampliar fuertemente el suelo urbano donde poder construir, como ya hemos destacado, por la asfixia, que incluso sigue siendo un problema de actualidad en el Cuervo, ¿no? El hecho de favorecer la autoconstrucción, el incluir el PER, en el PER, ¿no? Proyectos prioritarios como no eran en la época otros que no fueran, el arreglo de las calles que estaban todavía sin asfaltar, la creación o la necesidad de crear zonas verdes en el Cuervo, el llevar a cabo obras necesarias de pavimentación, alumbrado y arcenes de la carretera el Cuervo Lebrija, en el área de sociocultural, que es la más desarrollada porque, bueno, las necesidades no solo materiales, sino también inmateriales, ¿no? Las necesidades humanas eran en este sentido enormes, ¿no? En el campo de la educación se buscaba potenciar la participación de la APA en los colegios, fomentar la educación de adultos con un centro solo y exclusivo para ellos. Se destacaba sobre todo la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre la problemática de los estudiantes de entonces FP y de BUP, ¿no? Incluso buscando la construcción de nuevas aulas en los colegios del Pinar y disponer, ¿no?, de las instalaciones escolares fuera de horario, y además se buscaba el gestionar la construcción de la extensión de FP y de BUP en el Cuervo, ¿no? Esto va a ser el punto inicial para lo que en el futuro iba a ser el instituto, ¿no?, de enseñanza secundaria Laguna de los Toyos, ¿no? El apartado de cultura se consideraba que era básico y necesario, ¿no? Y os leo literalmente, ¿no?, lo que aparecía reflejado en el programa electoral. En nuestro pueblo tener un lugar físico donde los jóvenes puedan reunirse para actividades culturales y de ocio, un lugar donde poder llevar a cabo todo tipo de cursos y que fuera un eje dinamizador de la participación de la juventud, ¿no? Un lugar donde las asociaciones van a tener un centro neurálgico para el desarrollo de sus actividades. También en cultura se hacía hincapié en que era necesario la restauración de la casa de posta porque, y se decía, ¿no?, literalmente, la cultura en el Cuervo no puede esperar más. También se hacía hincapié en la necesidad de crear una biblioteca y potenciar las actividades extraescolares. En el bloque de juventud, fundamentalmente se buscaba el fomentar el asociacionismo juvenil como una forma de articular socialmente las relaciones de los jóvenes y otros aspectos más importantes. En relación al medio ambiente se hacía referencia al Parque Rocío de la Cámara, buscando o intentando, ¿no?, crear un espacio que compartiera, ¿no?, tanto las necesidades medioambientales y naturales como las de esparcimiento y ocio y recreo de los cuerveños. Se destacaba, ¿no?, el gestionar el cuidado de la laguna de Tollón como una zona húmeda protegida. Además, algo curioso, ¿no?, se planteaba la necesidad de llevar a cabo una plantación masiva de árboles en las calles del Cuervo, borrando, literalmente os leo, ¿no?, la imagen desértica de nuestro pueblo sin apenas árboles. En relación a la sanidad, pues sobre todo se hablaba de las enormes necesidades y las carencias, ¿no?, sanitarias que tenía el pueblo del Cuervo en relación no solo a la asistencia primaria, sino a aspectos básicos como era la atención de urgencia, la consulta de la matrona, el crear un servicio de información sobre temas sanitarios, el potenciar el servicio de guardia en la farmacia. En relación a los deportes, la creación de escuelas de monitores, realizar un proyecto de complejo deportivo, construir campos de deporte auxiliares en la periferia del Cuervo. En aspectos como festejos, pues todo el programa electoral de Jicu Orbita en torno a tres
tres festividades o aspectos de la cultura cuerveña como eran básicos, ¿no? Como la feria, la romería y el verano cultural, y en relación a servicios sociales, pues se destacaba la necesidad de la creación de un servicio social permanente y el potenciar el servicio de visita domiciliaria para la tercera edad. Ya en los últimos bloques del programa electoral, en concreto en Hacienda y Régimen Interior, pues se ponía sobre la mesa, lógicamente, lo que iba a ser el primer gran reto para el ayuntamiento propiamente hablando, como era el de crear una plantilla adecuada para el cuervo. Además de llevar a cabo una política de distribución correcta del gasto, marcando pues prioridades y además adaptada a los ingresos y a la realidad económica y fiscal que iba a tener el propio Ayuntamiento del Cuervo. Y un apartado importante que se destaca en la parte final del programa electoral de JICU era el relativo a la policía, ¿no? Por la necesidad de adecuar la plantilla de la policía local a la realidad del Cuervo, el mejorar el tráfico urbano, el ofertar cursos de seguridad vial en los centros educativos, etcétera. El programa electoral se cerraba con una clarísima y directa, ¿no?, reflexión final que no nos resistimos a leer porque más que explicaciones aquí es necesario escuchar en este caso el texto, ¿no?, que servía de colofón a este programa electoral y que, bueno, pues resume, como hemos dicho desde el principio, ¿no?, el espíritu de no solo los documentos propios de la campaña electoral que JICU llevó a cabo, ¿no?, para estas elecciones municipales de mayo de 1991, sino lo que era en realidad la propia naturaleza y el ser de esta agrupación política que se había formado para estas elecciones municipales y que no tenía otro objetivo que el de la consecución y la finalización ya de la segregación y por tanto la creación del Cuervo como municipio independiente. Decía lo siguiente, este texto final, ¿no?, a modo de reflexión. Este es nuestro programa electoral, un programa de futuro para un pueblo, el Cuervo. Un futuro que necesariamente tiene que pasar por nuestra segregación. No podemos seguir siempre quejándonos. Ahora podemos cambiar esta situación con una candidatura formada por personas honradas de nuestro pueblo y que lo van a defender mejor que nadie, porque son cuerveños como tú. Por eso debes darles tu apoyo para que el Cuervo empiece a volar hacia su libertad, para que nuestros ojos se llenen de esperanza y no de llanto. Así terminaba, ¿no?, ese texto a modo de reflexión del programa electoral de JICU. Pues bien, el resultado de las elecciones a nivel de Lebrija, en términos globales, ¿no?, incluyendo por supuesto a la sesión del Cuervo, fue de nuevo la victoria del PSOE con Antonio Torres como cabeza de lista, pero a nivel del Cuervo se produjo una novedad y es que JICU va a ganar al Partido Socialista del Cuervo. JICU obtuvo a nivel del Cuervo, a nivel local, 7 escaños concejales, mientras que el PSOE obtuvo 6, ¿no? Aquí de nuevo es necesario recordar y resaltar la importancia que tuvo que ni Izquierda Unida ni el Partido Popular se presentaran a nivel local, ¿no?, a nivel del Cuervo, de la sección del Cuervo, puesto que su voto en mayoría se desviaron evidentemente a JICU. De estos resultados saldrá la composición, ¿no?, de la primera corporación que se va a constituir en el Cuervo una vez que se produzca la constitución, valga la redundancia, ¿no?, del Ayuntamiento del Cuervo en esa fecha tan simbólica que fue para los cuerveños como no es otra que la del 19 de diciembre de 1992.